una cuestión muy particular de la guía, algo que el estudiante va a hacer, es cuál es el propósito de eso que vamos a poner a hacer al estudiante y está relacionado con ese objetivo. Y esta meta, entonces, relacionados con el objetivo de ese periodo, describe lo que se espera que el estudiante aprenda con motivo de abordar la tarea, describe lo que hace el estudiante. Ojo, porque esta palabra es bastante importante, o esta cuestión, esta idea. Lo que hace el estudiante. Vamos a tener que pensar en esas acciones del estudiante. Entonces, a realizar los procedimientos, como Andrés lo mencionaba ayer, pues los procedimientos están relacionados con el tema de las matemáticas. Y otra cuestión importante es que esa meta o esa descripción que vamos a hacer, pues tiene que describir los errores que esperamos que el estudiante pueda abordar, que pueda superar cuando responda las cuestiones que le vamos a proponer. Entonces, ese es el centro de lo que nosotros consideramos la guía. ¿Cómo se pueden concretar los objetivos de aprendizaje en términos de las capacidades ya desarrolladas y por desarrollar de nuestros estudiantes? Entonces, como lo mencioné antes, pues es clave saber qué saben y qué queremos que sepan en adelante. Entonces, como cuestiones generales para la redacción de un objetivo, aquí pues les presento unas ideas. Un objetivo de aprendizaje para un periodo escolar se suele expresar mediante 2 o 4 frases para cada tema de matemáticas. Y a veces en nuestras planificaciones nos cuesta mucho trabajo pensar en 2 frases que puedan resumir una cantidad de cuestiones que nosotros entendemos o que quisiéramos que los estudiantes aprendieran en matemáticas. Entonces, pensar un objetivo para un periodo escolar pues puede llevarnos bastante tiempo y puede ser muy complicado porque tenemos que ser muy cuidadosos con qué es lo que vamos a dejar por escrito y sobre todo, más que dejarlo por escrito, es cuáles son esas ideas que van a quedar escritas y que cuando yo tenga necesidad de ver una referencia pueda leerlo y pueda entender claramente qué es lo que en el momento en que escribí estaba pensando que los estudiantes aprendieran. Y sobre todo, pues en áreas de matemáticas de las instituciones, tiene que ser este objetivo tan claro para que un colega cuando lo lea entienda qué es lo que él tendría que hacer si se hace cargo de un curso, de un grado, de un periodo de tiempo y necesita también apuntarle a ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que debe tener el objetivo? Pues describir lo más importante que se espera que el estudiante aprenda al abordar las tareas propuestas por un profesor en ese periodo de tiempo. Entonces, al formular un objetivo, la idea es delimitar el contenido que se va a abordar en las tareas que se propongan. Entonces aquí hay una cuestión clave y es delimitar el contenido. No puede ser algo muy general que aborde o que intente abordar muchísimas cuestiones de contenido de matemáticas. Tiene que ser algo pues lo más específico posible, pero pues tampoco tan concreto para que no se pueda tomar como un objetivo de un periodo escolar. Debe tener en cuenta la información del análisis de contenido de esa sesión, esos ejemplos que Andrés nos presentó el día de ayer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta de todo ese contenido matemático que sabemos que forma parte de un tema? Y relacionar adecuadamente los conceptos y procedimientos que se consideran relevantes del tema, las formas de representar y de uso de esos conceptos. Eso ayer también Andrés nos explicaba, ese papel que juegan esas representaciones y esas conexiones entre cómo se puede representar, entre los significados que tiene, entre las soluciones o los problemas que puede solucionar. ¿Y los objetivos de una guía entonces qué? Pues objetivos que acabamos de describir como para un periodo de tiempo grande, pues esos son los que nos sirven de referencia para nuestras guías, para esas tareas pequeñas que vamos a hacer. Entonces tienen que cumplir estos objetivos de las guías, tienen que cumplir estas características. Lo primero, que estén vinculadas a ese nivel educativo y pues un grado concreto. Cuando es nivel educativo y grado concreto, en términos en Colombia, por ejemplo, entonces podemos hablar de un nivel educativo, por dar un ejemplo rápido, primaria, pero primaria son varios grados. Entonces, ¿qué grado de primaria es el que voy a tratar? Los documentos curriculares o de pronto las directrices institucionales pueden tener objetivos muy generales que digan primaria, 5 grados o 6 grados. ¿Qué es lo que se espera que un niño cuando termine estos 6 grados sea capaz de hacer? Pero nosotros no pensamos en eso cuando vamos a las clases específicamente. Lo tenemos como un objetivo general, pero tenemos que ir paso a paso. Entonces no es lo mismo lo que quiero que logren los estudiantes en primero que lo que logren en segundo o que lo que logren en el quinto. Entonces a eso se refieren estas cuestiones, estas ideas. Que estas características, las características de estos objetivos, pues que están asociadas a un contenido matemático concreto,
que expresan lo que se espera que aprenda el estudiante y no puede reducirse a la realización de un procedimiento matemático rutinario. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo diga que si el estudiante hace sumas, entonces pueda concluir que el estudiante sabe sumar. El que el estudiante haga sumas es un indicador que sabe sumar, pero es que sumar no es solamente hacer sumas. Entonces tengo que tener claro que no es tan cerrado como para una cuestión tan específica. Lo otro es que, perdón acá, si no incluye conexiones entre los conceptos y procedimientos que caracterizan un tema y las formas de representarlo y los usos del concepto. Entonces, no puede solamente ser cuestiones muy concretas, muy pequeñitas, sino que tiene que pensarse en todas las posibles conexiones que se tienen que hacer entre estas ideas específicas que André nos presentaba también el día de ayer, como lo he repetido ya. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje entonces que nos podemos encontrar o que deberíamos tener para un periodo de tiempo? Entonces, por ejemplo, para un tema de las matemáticas como es el de fracciones a decimales, un tema muy grande, nos tenemos que ubicar en un grado, en un nivel. Entonces, para el caso de un ejemplo, es cuarto grado, estudiantes con unas características específicas, pero las edades entre 9 y 10 años. ¿Qué podrían ser objetivos para este tema y para este grado? Entonces, posibles objetivos. Yo podría pensar que para este tema de fracciones a decimales, pues lo ideal sería que el estudiante lograra transformar una situación de reparto en un modelo matemático de fracciones. Entonces, fíjense que aquí, en esta pequeña descripción, estoy diciendo transformar una situación de reparto. Entonces, aquí hay una idea y la va a transformar en, en un modelo matemático. Aquí hay otra idea de modelo matemático, pero un modelo matemático de fracciones. Entonces, son ideas muy generales, pero que están concretando es lo que quiero que hagan los estudiantes con este tema en particular. Otro objetivo puede ser traducir de una fracción decimal y viceversa, que esto también forma parte de ese árbol grande que podemos imaginarnos de los números racionales en los que encontramos como representaciones los fraccionarios y los decimales. Entonces, hacer traducciones entre esas dos formas de mostrar este número. Y otro objetivo también podría ser interpretar los resultados obtenidos asociando el modelo matemático con los elementos de la situación, pensando entonces en lo que esperamos que los estudiantes sean capaces de hacer. Entonces vamos a tomar esto como un ejemplo de lo que pueden ser estos objetivos generales de un periodo. Teniendo un poco de claridad o la idea de estos objetivos, vamos entonces, bueno, ya tengo aquello que quiero que el estudiante sea capaz de hacer y ahora voy a pensar en cómo voy a lograrlo. Entonces vamos a pensar en tareas y para esto, pues vamos a ver tipos de tareas. Entonces, como el centro de lo que esperamos que nuestros estudiantes sean capaces de hacer, pues tenemos unas tareas y encontramos tareas de diferentes tipos. Aquí voy a usar estos términos, seguro que para ustedes en algún momento van a ser términos que pueden ser diferentes. Entonces, consideramos diferentes tipos de tareas. Entre esos tipos de tareas, pues tenemos tareas de aprendizaje y tal vez las tareas más comunes son las tareas de evaluación. Nosotros pensamos en estas tareas prototípicas, diagnósticas y examen. Estas son las tareas de evaluación. Rápidamente, pues una tarea diagnóstica es la que usualmente usamos como profesores en el aula cuando queremos ver qué tanto saben los estudiantes sobre algo. Entonces hacemos un diagnóstico. Presentamos una pequeña tarea simplemente como para identificar las cuestiones clave que los estudiantes saben sobre algo. Una tarea como un examen, pues se presenta generalmente al finalizar un periodo o al finalizar unas clases y consideramos que ya es momento de saber qué tanto saben los estudiantes. Y presentamos actividades de examen más para calificar, para decir si el estudiante cumple o no con unos requisitos que generan muy estandarizados. Y la tarea prototípica, que es la que voy a describir ahora, sería como el ideal de tarea, lo que yo espero que el estudiante sea capaz de resolver cuando finalice este proceso de aprendizaje. Entonces nos vamos a centrar en esta tarea prototípica. Es un poco diferente al examen, digamos, teniendo en cuenta una diferencia, digamos, pequeña, y es que no vamos a calificar o no va a ser, digamos, tan cerrada como para encasillar a los estudiantes. Ya les muestro el ejemplo. Esta tarea puede ser una tarea prototípica para el tema de fracción decimal. Prototípica, les recuerdo, es lo que yo espero o esperaría que el estudiante fuera capaz de hacer. Aquí simplemente quisiera que el estudiante expresara la posición del punto en la recta numérica como fracción y como decimal.
pues yo quisiera que el estudiante sea capaz de hacer esto. ¿En qué momento? Cuando termine los próximos 3 meses de trabajo. Perfecto. Entonces, esto es lo que yo quiero que el estudiante sea capaz de hacer. ¿De acuerdo? No va a ser la tarea de examen de si hace esto, saca 5, si no lo hace, saca 1. No. El propósito es, yo quiero que sea capaz de hacer esto. ¿Para qué? Porque necesito saber qué capacidades, qué conocimientos debe tener el estudiante o debe desarrollar durante el aprendizaje que yo le voy a proponer, que voy a presentar en el aula con mis guías, para que al final sea capaz de hacer esto. Otra tarea que yo puedo pensar como prototípica es esta. Aquí pues es completar estos datos en esta tabla. Entonces, si le doy una información que es muy básica, la idea es que al final el estudiante sea capaz de identificar estas cuestiones importantes de acá y pueda llenar esta tabla. Entonces va a ser una fracción a decimal y que sea capaz de llenar estos cuadritos. En diferentes niveles, pues vemos que aquí es un nivel que es muy diferente a este nivel de aquí abajo. Entonces, pues son tareas que yo quisiera que el estudiante sepa hacer. ¿Qué tarea voy a escoger? Pues depende el grado o el nivel académico o el nivel de conocimientos que sepa de este estudiante. Este es otro tipo de tarea prototípica, como ustedes ven, pues es más elaborada, tiene un texto mucho más grande y tiene muchas preguntas, pero también podría servir como esa idea de lo que yo espero que el estudiante sea capaz de hacer al finalizar el tema de estudio. Entonces, voy a leerlo acá. A los alumnos de un grado de sexto, perdón, a los alumnos de un grupo de sexto grado se les solicitó la medida de su estatura. Los únicos que la sabían la registraron de la siguiente manera. Daniel, 1,40 metros, Alicia, 1 metro con 30 centímetros, Fernando, 1,25 de metro, Mauricio, 1,50 metros, Pedro, 1,5 metros, Sofía, 1,15 de metro y Teresa dijo que medía más o menos 1,50 metros. ¿Qué preguntas podremos hacer? ¿Quién es el más bajo de estatura? Hay algunos que miden lo mismo. ¿Quiénes? O hay algunos que miden lo mismo. Al compararse Teresa con sus compañeros, se da cuenta de que es más alta que Daniel y más baja que Pedro. ¿Cuánto creen que mide? Entonces, responder estas preguntas no es solamente una cuestión de hacer operaciones. Fíjense que aquí no hay una cuestión muy procedimental como hacer una operación. Aquí se necesita un conocimiento adicional. Necesitan saber el significado de muchas cosas. Entonces, no es algo muy sencillo. Es algo que necesita que el estudiante procese información, que interprete la pregunta, que sepa qué le están preguntando, que identifique por acá qué información es la que tiene y cómo va a manipular esa información. Entonces, esta tarea es diferente a las anteriores, pero nos ayuda a tener una idea de qué es lo que realmente pensamos o queremos que los estudiantes hagan. Entonces, ¿qué capacidades esperamos que desarrollen nuestros estudiantes con motivo de las tareas que van a realizar? Aquí todavía no estamos hablando de las tareas que voy a llevar al aula, estaba hablando de las tareas como esas tareas, entre comillas, ideales, lo que esperaría que hiciera. Entonces, la clave aquí es, yo quiero que el estudiante desarrolle nuevos conocimientos, porque si voy a hacer que use los conocimientos que tiene, pues no va a avanzar, va a quedarse en el mismo lugar, hablando de su conocimiento. Va a ser, la idea es aprovechar lo que tiene y dar un paso hacia adelante, y es que desarrolla más conocimientos. Entonces, aquí lo importante es lo que voy a pensar como esa meta de la tarea. Entonces, les repito, esto es clave. La meta de una tarea expresa aquella porción del objetivo del periodo de tiempo del que hablamos a que la tarea pretende contribuir. Entonces tengo que centrarme en eso. ¿Qué es lo que yo quiero que el estudiante sea capaz de hacer? ¿Qué es lo que quiero que aprenda? La meta de la tarea se debe expresar en términos de los conocimientos más básicos y los procedimientos más rutinarios que el estudiante tiene que aprender o activar a lo largo de la tarea propuesta para un tema. Entonces, lo que he venido diciendo, tengo que pensar en qué es lo que ya tiene, qué son esos conocimientos que le van a permitir hacer cosas y le van a permitir avanzar. Y entonces, la idea es que al poner en juego esos conocimientos, pues va a generar conocimientos. Denominamos capacidades a los conocimientos y procedimientos que esperamos active el estudiante. Aquí esta idea de activar, lo que queremos decir con esto, pues ustedes seguramente lo entienden claramente, es lo que va a hacer el estudiante. Cuando yo le ofrezca algo para hacer, el estudiante se va a tomar un tiempo para pensarlo, pero va a reaccionar de una manera.
esa reacción que va a tener en términos de ese conocimiento que está usando y de lo que va a hacer como nuevo es esa activación. Esperamos que haga algo. Entonces, a eso es a lo que le apuntamos. ¿Cómo sabemos que está sucediendo esto? Entonces, se manifiesta mediante conductas observables del estudiante. Si yo me quedo pensando yo me imagino que el estudiante va a interpretar esto de alguna manera, o que el estudiante va a pensar en esto, pues seguramente el estudiante va a pensar y va a hacer una interpretación, pero no tengo claridad de cómo voy a identificar que está pensando o que se está imaginando algo. Entonces tiene que ser algo que yo pueda observar como profesor, una acción concreta, algo que el estudiante haga, no que sea un imaginario mío, porque no voy a poder verlo, no sé qué está pasando por la cabeza del estudiante. Y pues cómo se ve esto, pues se representa representando un procedimiento rutinario con el cual el estudiante transforma una información inicial en otra información que le permite continuar con la solución de la tarea. Como lo dije antes, se trata de permitirle al estudiante que use ese conocimiento que tiene, que lo asocie con la situación que yo le estoy presentando y que sea capaz de mover ese conocimiento en términos de solucionar eso algo nuevo que le estoy presentando. Que no sea tan sencillo, o sea, que no sea un procedimiento tan fácil, sino que el estudiante tenga una idea de que lo puede hacer y que con lo que sabe puede llegar a hacerlo y que al momento de hacerlo se dé cuenta de algo nuevo y ese va a ser ese nuevo conocimiento. Entonces, tiene una información inicial, ese conocimiento, esa información que le damos en la tarea le va a ayudar a transformar esa información en una información nueva. De eso se trata. Esas, digamos, serían como las ideas clave. Entonces, aquí tenemos ejemplos de capacidades. ¿Cómo veo? ¿Cómo me doy cuenta que el estudiante está haciendo? Entonces, por ejemplo, capacidades para este tema de fracciones y decimales. Una capacidad puede ser dividir en dos partes iguales una unidad. El estudiante puede hacer eso, yo puedo identificar que lo está haciendo. ¿Cómo? Pues de diferentes formas. Si tiene un material manipulativo, pues yo veo que el estudiante está haciendo algo con el material. Si tiene su lápiz y su papel, entonces hace algún tipo de representación en el papel. Entonces yo puedo identificar esto de acá, pero lo puedo ver. Asignar a cada parte un nombre verbal. Entonces me va a indicar, me va a decir, me va a dar información sobre eso que él está interpretando. Asignar a cada parte un nombre escrito. Construir el entero unidad concretamente. Construir simbólicamente el entero unidad. Sumar fracciones con igual denominador. Todas estas son acciones que yo voy a ver que el estudiante hace y que me van a mostrar que está activando ese conocimiento o ese nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, luego, cuando ustedes tengan este material, pues aquí les vamos a compartir. Igual, pues luego les vamos a dar toda la información cuando terminemos el curso, para que no se preocupen ahora por registrar si alguien tiene la necesidad de hacerlo, no se preocupen, luego van a tener esta información. Pero son las ideas que queremos que ustedes tengan en este momento como estas ideas clave. Como lo dije al principio, además de pensar en estas expectativas, además de pensar en qué es lo que quiero que haga, también es importante pensar en, bueno, ¿y cuáles son los errores más comunes? ¿Cuáles son las dificultades que el estudiante va a tener con ese tema en particular? Porque me tengo que preparar para ayudar al estudiante, me tengo que preparar cuando el estudiante no puede hacer algo, entonces tengo que prepararme qué no va a poder hacer, porque no es proponerle un trabajo y dejarlo solo, sino tengo que también preocuparme por, bueno, yo sé que va a suceder algo o existe una gran posibilidad que suceda algo. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en los que los estudiantes incurren al abordar el tema? Y nosotros llamamos a esto, pues, limitaciones de aprendizaje. Entonces, ¿qué son las limitaciones de aprendizaje? Entonces, pues de esto se trata de identificar los errores en los que los estudiantes pueden incurrir cuando resuelven esas tareas con el tema. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que se evidencian al abordar las tareas relacionadas con ese tema en particular? Pensemos en fracciones. Piensen un momento en un error que ustedes hayan constatado que los estudiantes incurren cuando van a representar fracciones. Entonces, podemos pensar en la representación de las fracciones, en lo que nosotros sabemos que es numerador-denominador, en cuestiones como esas que ya muchos de nosotros pues hemos visto en nuestros estudiantes, entonces tenemos idea de en qué se pueden, como decimos, equivocar los estudiantes. ¿En qué errores podrían incurrir los estudiantes al desarrollar las tareas que tengo previstas para el tema? Si yo tengo una tarea, estoy pensando en una tarea en la que van a usar algo en particular, pues en qué se pueden equivocar, qué son los errores en los que van a incurrir. Entonces, si tengo un problema en el que hay diferentes cifras que estoy representando de diferentes maneras,
por ejemplo, algo con decimales. Entonces, un error posible es que los estudiantes no tengan en cuenta la ubicación de la coma, por ejemplo, o otra cantidad de errores que tengan que ver con representación. Entonces, nosotros desde nuestra experiencia ya sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces, también tenemos que echar mano de ese conocimiento de nosotros, de nuestra experiencia, o del conocimiento de otras personas que han escrito sobre esto. Para eso es que nos sirve, para poder identificar estos errores. Y claramente tenemos que también pensar en cómo podemos contribuir a que los estudiantes superen los errores detectados. No nos quedemos con identificar los errores, sino tenemos que pensar es, ¿y cómo ayudo al estudiante? Yo sé que se va a equivocar. ¿Cómo hago para que el estudiante se dé cuenta que se equivocó y al darse cuenta que se equivocó pueda superar esa dificultad? En ese momento el estudiante está desarrollando conocimiento y esa equivocación pues seguramente pues no la va a volver a tener. Ahora, si vuelve a tener esa equivocación, no va a necesitar tanta ayuda ni tanto tiempo para poder superarla. Y pues es el aprendizaje que todos hemos tenido. Ejemplos entonces, para este tema de fracciones y fracciones a decimales, los ejemplos que tenemos para las limitaciones de aprendizaje. Entonces, conocimientos previos sobre los números naturales. ¿Qué errores podemos pensar? ¿En qué errores podemos pensar para imaginarnos que los estudiantes van a complicarse un poco? Entonces, ordenar fraccionarios considerando el orden natural de los denominadores. Eso pasa con una frecuencia pues, bastante grande cuando los estudiantes trabajan con fraccionarios. Los ordenan según, por ejemplo, el denominador. Entonces, ok, ese es un error que yo voy a tener presente. Otro error, sumar numeradores y denominadores con el objetivo de obtener la suma de dos fracciones. Yo sé que eso también sucede cuando los estudiantes abordan este tema, entonces también lo voy a tener en cuenta. Hacer un intercambio aquí de los términos, escribir n sobre n, o sea, el fraccionario, el numerador como denominador y el contrario. Esto es algo que también sucede, entonces también lo voy a tener en cuenta. Identificar el denominador con la cantidad total de partes que resultan al dividir las unidades y no por el número de partes en que se ha dividido la unidad. Entonces, estos son ejemplos de lo que yo conozco, que los estudiantes, pues con frecuencia incurren en lo que los estudiantes incurren cuando se enfrentan a tareas que tienen que ver con fracciones y decimales. Entonces, esto debe formar parte también de esas cuestiones de la planificación de mi guía. Más ejemplos, confundir la cantidad de objetos de cada parte cuando estamos trabajando con material manipulativo o cuando están viendo representaciones gráficas, entonces confundir esto con el número de partes que se obtengan, identificar incorrectamente la unidad en una recta numérica, si voy a trabajar con rectas, pues entonces también hay una cantidad de errores asociados. Esta información, pues lo ideal sería que pudiéramos acceder a información que hable de los errores sobre los temas y tener eso como ese punto de partida o esa referencia antes de trabajar con nuestros estudiantes. Y para todos los temas de las matemáticas seguramente hay una cantidad de errores con los que nos podemos encontrar y que obviamente nuestros estudiantes también, y la idea es poder ayudarlos. Entonces, cuando hablamos de ayudas, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en la planificación que el profesor hace de su evaluación, con motivo de su previsión acerca de las estrategias de solución que los estudiantes pueden implementar y de los errores en los que ellos pueden incurrir cuando las implementan. ¿Cómo puedo planificar esto? Entonces, un posible error es considerar unidades continuas y rompibles. Un estudiante que esté trabajando con fracciones puede decir simplemente, yo no puedo partir algo porque pues no está bien o porque no se debe o porque no se imagina que eso pueda ser posible. Entonces, una ayuda que el profesor puede ofrecer sería simplemente una pregunta. Después de haber hecho lo que le pedimos que hiciera en términos de partición, es la repartición al resultado equitativa. Aquí estamos usando algunos términos que asumimos que el estudiante obviamente nos va a entender. Entonces, ¿será que si el estudiante al terminar su tarea encuentra una solución y le hacemos una pregunta como esta, le vamos a ayudar a superar el error en el que incurrió? Pues seguramente sí. Generalmente cuando cuestionamos a los estudiantes, la reacción de ellos es algo hice mal. Depende cómo los cuestionemos y lo que sigan esa interacción de profesor y estudiante, le vamos a dar la oportunidad al estudiante pues, de interpretar. Yo no estoy diciendo que lo hayas hecho mal y que eso lleve una consecuencia de, por ejemplo, perder matemáticas, sino
hiciste esto, ¿tú crees que está bien? Y el estudiante va a tener la posibilidad de generar un argumento y seguramente cuando esté pensando en ese argumento se va a dar cuenta de que las cosas no están bien, entonces va a identificar el error, se va a devolver y va a poder hacer una construcción diferente. Una ayuda entonces es poder ofrecerle al estudiante la posibilidad de identificar que algo de lo que hizo no corresponde, digamos, a las cosas que deben suceder, pero no corresponden no porque el profesor le diga que así no es, sino porque desde las matemáticas, pues esa respuesta no tendría sentido. Y eso es lo que se espera también que el estudiante sea capaz de identificar. Y para pasar a esta última parte, a los aspectos relacionados con la motivación de los estudiantes, pues es muy importante enganchar, como lo dije al principio, no sé si ese término se entienda bien, pero la idea es poder conectar a los estudiantes con lo que van a hacer. Ustedes están conectados con este curso porque algo los está motivando a estar en esta sesión. Es posible que la información de ayer para muchos de ustedes haya sido información nueva o información que conocían, pero que la pudieron conectar de alguna manera con otra cosa y eso generó la expectativa tal vez de la sesión de hoy y lo que ayer se quedaron pensando o lo que hoy están comenzando a pensar los está llevando a cambiar un poco esas nociones que tenían o a ver las cosas de una forma diferente y eso sería engancharlos, eso sería conectarlos con el curso, eso sería esa motivación que nosotros estamos, digamos, promoviendo y la idea es que ustedes pasen esto al trabajo que hacen con sus estudiantes. ¿Qué de lo que les proponemos a los estudiantes los va a conectar? ¿Qué va a querer que ellos asistan nuevamente o que hagan la tarea o que respondan a lo que nosotros pensamos? Obviamente, pues hay unos estímulos y hay unas cuestiones que hacen que los estudiantes estén, digamos, hay unas cuestiones que son como obligatorias, pero de eso no se trata. Se trata de pensar en otras cuestiones y en otros procesos. Entonces, nosotros tenemos aquí como esta idea de motivación, esta es la clave sobre la que podemos trabajar, y es que el proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las percepciones de que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar. Todo esto sucede entonces alrededor de una tarea. Los estudiantes seguramente van a sentirse frustrados en un momento, pero van a sentir que están apoyados y van a sentir que lo pueden hacer y cuando logren hacerlo, pues van a sentir esa satisfacción. Todas esas sensaciones, todos esos sentimientos que pueden ocurrir alrededor de una situación es lo que va a motivar a los estudiantes. Tenemos que pensar un poco entonces cómo lo hacemos. No tenemos una receta. ¿De acuerdo? Esto depende de los estudiantes, depende mucho de la situación de los estudiantes, de muchas circunstancias y características del estudiante y pues obviamente de lo que está en el entorno del estudiante. Pero tenemos que hacer el esfuerzo por procurar que las cuestiones que les vamos a presentar pues que los motiven un poco. Entonces hablamos de un ámbito afectivo y es identificar factores que puedan intervenir en el aprendizaje. Si yo estoy motivado con las cosas, pues ese interés me va a llevar a querer aprender un poco más. Ejemplos de cómo vemos nosotros esta motivación para el tema de fracciones a decimales. Entonces, lo que queremos hacer es desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria que involucren la noción de fracción. Esto parece, pues, como sencillo tal vez, o bueno, ¿y yo cómo hago que el estudiante desarrolle interés por la argumentación? No basta con que le diga explique o argumente, sino aquí hay algo más de fondo. En esa argumentación depende cómo se haga, y esto lo vamos a hablar en la siguiente sesión, depende cómo el estudiante tenga la posibilidad de comunicarse con los demás y de cómo esa comunicación fluya y de cómo el estudiante vea que tiene un espacio para contar lo que está haciendo y que en ese espacio no es un espacio de calificación y que no es un espacio en el que lo van a juzgar. En esa medida, el estudiante va a sentir libertad para poder decir, yo creo que esto es de esta manera. Y la retroalimentación que reciba, lo que debería permitir al estudiante es identificar si eso que está diciendo convence a los demás, si está bien o si se equivocó, y entonces poder hacer una modificación de sus argumentos. Depende del espacio en el que esto suceda, pues el estudiante se va a ver motivado a querer argumentar las cosas, al querer dar explicaciones o al querer escuchar explicaciones de los otros. Y depende cómo sea esa interacción, que les repito, hablaremos de esto en una sesión siguiente. Depende cómo todo eso suceda, pues el estudiante se va a motivar y le vamos a dar oportunidades de aprendizaje.
Generar interés por el aprendizaje de las fracciones, representando los resultados de un problema de distintas maneras. Esto también ayuda, o puede ser una idea importante. ¿Por qué? Porque si el estudiante no se queda con una sola idea del tema de las matemáticas, en este caso de la representación de las fracciones, que identifique que no es lo mismo representar las fracciones de manera simbólica, de la manera verbal, o que se pueden hacer unas conexiones entre una representación y otra, a que los decimales tienen que ver con los porcentajes, o que un porcentaje lo puedo representar como decimal. Cuando el estudiante logre identificar todas estas cuestiones, pues seguramente va a poder interpretar mucha más información en diferentes medios, de diferentes maneras, y entonces ese conocimiento que le estoy permitiendo que tenga, o que le estoy ayudando mejor a que tenga, pues es lo que lo va a motivar y le va a generar ese interés, porque si logra descubrir, logramos hacer ese clic entre las cosas, significados de las representaciones o esas conexiones en las representaciones, seguramente el estudiante le va a ver sentido en ese tema de las matemáticas, y entonces va a querer estudiar más, y pues es generar ese interés. Y pues obviamente aquí, digo obviamente, pues porque todos esperamos que así sea, espero desarrollar curiosidad por el trabajo con nociones de la fracción que permitan matematizar situaciones de la vida real. Eh, no sé si alguno de ustedes es papá, o si tienen algún sobrino cercano, y cuando se dan cuenta que ese niño como estudiante aprendió algo y quiere contarlo a los demás porque le parece sorprendente eso que conoció, entonces lo que va a querer es comunicar eso que aprendió, pero también va a querer eh, aprender más, y va a tener esa curiosidad por conocer un poquito más, para que la gente sepa que está aprendiendo, simplemente con eso. Eso es motivar a los estudiantes, motivar a los niños. Entonces, eso también nos da como ese punto de referencia para pensar en cuáles son las cuestiones que yo tengo que hacer con mis tareas, y qué es lo que en el fondo debo buscar con esas tareas para que el estudiante logre esta motivación. Si le permitimos trabajar con diferentes sistemas de representación, si le permitimos trabajar con los compañeros, si le permitimos trabajar con diferentes materiales. Entonces, estas ideas se pueden concretar cuando hacemos ese tipo de planificación, o cuando las tenemos en cuenta. Bien, como conclusiones, entonces, en este análisis cognitivo, sin lugar a dudas, y esto nosotros es nuestro punto siempre inicial, la prioridad es el estudiante. No pensamos en un objetivo porque sea nuestro compromiso con la institución de presentarle por escrito el objetivo. No no pensamos en una tarea porque tenemos que entregar un trabajo por escrito, y mi coordinador de área tiene que poner el chulo en la lista de que yo hice el trabajo para presentárselo a los estudiantes. No se trata de eso, se trata de la prioridad es el estudiante. Todo lo que nosotros estemos pensando y diseñando tiene que tener el propósito de ayudarle al estudiante a que genere un nuevo conocimiento. Entonces, claro, eso va a implicar un montón de trabajo, pero ese es el propósito. El análisis cognitivo permite concretar el conjunto de objetivos de aprendizaje para el tema seleccionado. Cuando vamos a pensar en qué le llevamos al estudiante, tenemos que pensar en ese objetivo general del plan de área, o que la institución nos muestra. Tenemos que pensar en cómo voy a contar eso con unas frases que yo entienda, que mis colegas entiendan, en algunos casos que los papás de mis estudiantes entiendan, para que tengan esa idea de qué es lo que sus hijos están haciendo, y sobre todo que tengan la idea de qué es lo que yo como profesor quiero que hagan. Los objetivos no son para que los papás específicamente entiendan eso, pero yo creo que es importante que el objetivo quede tan claro como para que alguien que tenga un conocimiento de las matemáticas pueda tener una idea de qué es lo que se está haciendo. Los objetivos de un grado o periodo de tiempo, entonces, lo que estaba diciendo, tienen que ser unos objetivos, digamos, bien estructurados. Los objetivos de las tareas tienen esa relación directa con esos objetivos generales, y debo tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión también, qué significa esto de conocimientos previos y qué papel juega a la hora de planificar mi tarea. Tengo que tener en cuenta esas capacidades, lo que quiero que el estudiante desarrolle, lo que quiero que el estudiante sea capaz de hacer más adelante. Entonces, lo que está sucediendo
en el intermedio de esa tarea, de esa actividad que le propuse con la guía, qué es lo que yo quiero que el estudiante comience a articular de ese conocimiento que conoce y que aprenda a hacer cosas nuevas. Esas son estas capacidades que espero que el estudiante desarrolle. Entonces, la idea es concretar los aspectos relacionados con estas cuestiones de las expectativas de aprendizaje y, por supuesto, las limitaciones de aprendizaje y las cuestiones que se relacionan con la motivación. Vale. Hasta ahí entonces es la información que tenía para contarles. Espero que esta información pues sea de ayuda. Como les digo, en las sesiones que siguen vamos a poder ver cómo se concretan estas ideas en la planificación de tareas, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. La sesión del miércoles vamos a hablar de este tema de enseñanza. Entonces, la idea es poder concretar en una tarea o en tareas diferentes todo esto que les acabo de contar. Cómo es a partir de un objetivo que yo puedo pensar en la meta de una tarea, cómo es que puedo buscar tareas, seleccionar tareas que me ayuden a concretar esta idea de conexión entre los objetivos, cómo pensar en lo que yo quiero que el estudiante haga, el significado de estos conocimientos previos, qué papel juegan los conocimientos previos en el desarrollo de las tareas. Entonces, repito, estas ideas se van a concretar como estoy seguro que todos ustedes están esperando que se concreten porque, bueno, ya nos están dando mucha información, pero yo quiero ver esto, cómo se concreta en una guía. Entonces, es importante que, o para nosotros, es importante que ustedes piensen en estas ideas, tanto en las ideas que Andrés nos presentó ayer, como en estas ideas que les acabo de presentar y que traten de ver esa articulación. Seguramente ustedes la tienen, seguramente ustedes la han hecho. Seguramente más de uno de ustedes dice, yo tengo en cuenta esas cosas. Yo he pensado en todo eso que usted me acaba de decir. Yo he logrado hacer esas conexiones, pero ¿y cómo hago una guía? ¿Y cómo hago para escribir finalmente todo esto? Entonces, eso lo vamos a ver en las sesiones de la siguiente semana. Y terminaremos entonces la próxima semana, el jueves, con cuestiones sobre la evaluación, que también es una cuestión importante. Y como les dije ayer, la idea es que vayan pensando ustedes qué tipo de evaluación ustedes están haciendo. Y si consideran que esa evaluación realmente está representando todo este trabajo que ustedes hacen de ver el contenido, el aprendizaje, lo que vamos a ver la próxima sesión de las tareas y si lo estamos haciendo bien. Yo creo que esa es una de las preguntas principales. Bueno, entonces en este momento ya no les hablo más, bueno, sí les voy a hablar más, pero por ahora voy a dejar que se tomen su tiempo. Andrés ya, como les dijo hace un momento en el chat, ya quedó abierto el chat para que ustedes escriban sus preguntas. Voy a tomarme un minuto para que ustedes escriban sus preguntas y para que yo me tome un poco de agua y ya nos volvemos a escuchar. Vale, Carlos, entonces aquí estamos recibiendo sus preguntas para aprovechar este espacio para hacer los comentarios que ustedes consideren pertinentes de la presentación que hoy Carlos nos ha compartido. Bueno, Carlos, entonces ya tenemos 3 preguntas. Voy a empezar entonces con la pregunta que nos hace Juan Carlos. Dice, ¿es cognitivamente adecuado presentarle en las guías la matemática por compartimientos, estadística aparte, geometría aparte, aritmética aparte? Bueno, yo creo que para la situación en la que estamos, hablo en términos globales, lo que estamos esperando que hagan nuestros estudiantes es que sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana, problemas de situaciones de trabajo, problemas de situaciones familiares, problemas de situaciones de su entorno. Y esos problemas no están separados.
no están separados los problemas de estadística. En una economía familiar no está separado un tipo de problemas de rendimiento, no está separado el ingreso del egreso, no está separado los gastos. Entonces yo creo que realmente lo que tenemos que pensar es que nuestros estudiantes deben ser capaces de manipular información, de hacer interpretaciones. Con esto lo que quiero decir es bueno que en las guías, en lo que le presentemos a los estudiantes, les permitamos hacer conexiones entre diferentes contenidos. Ahora, hay contenidos matemáticos que son muy importantes y que son densos. Hay contenidos matemáticos que necesitan clases muy particulares, que necesitan clases muy intensas para poder entenderlos. Pero lo que estamos buscando con una guía, como estamos en la situación, en esta situación, pues la idea es que el estudiante pueda identificar muchas cosas y que pueda relacionarlas. Claro que hay tareas específicas, porque necesitamos que los estudiantes también aprendan cosas muy específicas. Una interpretación de una gráfica, pues está bien que la entienda desde las matemáticas, pero si esa representación tiene un contexto, seguramente el estudiante va a entender muchísimo mejor, perdón, esas ideas matemáticas. Entonces, lo que es mi opinión, lo que yo creo es que las tareas sí deben pensarse como articuladoras y esa articulación va a permitir que el estudiante le vea un sentido a las tareas, que es, digamos, el objetivo de una guía, que el estudiante entienda que al hacer este tipo de tarea me va a servir para poder conectar con esta otra tarea y al final voy a poder resolver un problema un poco más grande porque ya he tenido experiencia con este tipo de relaciones, que eso es lo que sucede en la vida real. Entonces, aunque, repito, hay tareas que pueden ser muy específicas y que se necesitan, creo que la idea de lo que estamos hablando ahora de las guías, entre más variedad exista, va a ser más atractivo para el estudiante y sobre todo en un esquema tan limitado como es una hoja de papel o como es una hoja, algo digital, pues tenemos que sacarle el mayor provecho. William Chávez nos pregunta, dice, gracias por la exposición de hoy, muy buena la información. Considero que las intenciones de aprendizaje bien se pueden expresar tanto con los objetivos de aprendizaje como con los criterios de éxito. Creería que se puede entender también como criterios de logro, que es como usualmente lo manejamos. ¿Qué opinan al respecto? De acuerdo, yo creo que aquí es una cuestión de términos. Eh, yo creo que eh, un criterio de éxito, pues es lo que yo voy a tener como referente, ¿cierto? Y que es un indicador al final, me va a decir si el estudiante alcanzó o no alcanzó eso que yo estoy esperando. Un objetivo de aprendizaje, pues en mi opinión, se refiere a lo mismo. Yo quiero que el estudiante sea capaz de hacer eso. Ahora, ¿cómo voy a medirlo? Es diferente, porque si como criterio de éxito en lo que estoy pensando es en un criterio de evaluación, una lista de chequeo con la que yo voy a decir, lo hizo de esta manera en particular y le pongo el check. Entonces ya son cuestiones diferentes. Algo es lo que yo espero que el estudiante sea capaz de hacer, y eso es algo general, pero lo otro es, ¿y cómo hago para ver que efectivamente lo está haciendo? Entonces, creo que si separamos esas dos ideas de criterio, me estoy refiriendo a ese término, pues digamos sería lo mismo si lo que pienso es en eso que espero que el estudiante sea capaz de hacer. Pero si veo criterio como algo muy específico y procedimental, para que yo simplemente lo dé como revisado o lo dé como aceptado, pues ya son cosas diferentes. Sí hay que pensar en cómo lo voy a evaluar, pero pues eso lo veremos en las sesiones que siguen. Héctor Gerardo Sánchez nos escribe, gracias por compartir su saber. Mi pregunta, desde un análisis cognitivo de la tarea de aprendizaje, ¿qué autores conocen que trabajen la argumentación matemática? Un abrazo. Pues en este momento
Solo se me viene a la cabeza, perdóname, voy a hacer la tarea y voy a buscar más para darte específicamente nombres, pero se me ocurre en este momento Skop-Mose, en términos de lo que plantea como matemática crítica y sobre todo como plantea esos estadios del estudiante que se refieren al saber, al cómo usa ese saber, al cómo pone en juego ese conocimiento para resolver problemas y al cómo después de resolver un problema es capaz de argumentar por qué lo resolvió y sobre todo cómo esas acciones que está realizando están impactando a la sociedad de la que forma parte. Entonces, te repito, en este momento se me viene a la cabeza él porque habla de esa matemática crítica. Y en esa matemática crítica se tiene en cuenta ese conocimiento del estudiante y sobre todo se tiene en cuenta pues, la importancia que representa el poder brindar la oportunidad para que el estudiante presente los argumentos. Otra referencia que también te podría mencionar en este momento y que es cercana para todos y que seguramente en muchos países el centro es ese, es el documento PISA, cuando habla de los procesos matemáticos y de esas capacidades matemáticas fundamentales, cómo se relacionan estas cuestiones y en los procesos, cómo el interpretar también lleva a que se conecte todo lo que significa el aprendizaje de los estudiantes, pero con un sentido y es el sentido de poder explicar si ese resultado que está teniendo es un significado o es un resultado coherente, si es un resultado válido. Pero pues todo esto, como te digo, forma parte de esa matemática crítica. Vale, Carlos. Juan Carlos también nos contribuye a esa respuesta, nos dice que eh, Polia con argumentación matemática también puede ser un referente y nosotros también desde la maestría eh, hacemos mucha referencia al documento de el marco conceptual de las pruebas PISA. Allí también toda la descripción de las capacidades matemáticas fundamentales también me parece que es un documento que puede ser de referencia muy interesante para los profesores que quieran profundizar. Allí también hay un documento muy valioso. Entonces, gracias Juan Carlos por contribuirnos también en esta eh, pregunta. Y respecto a la argumentación, Nancy, que relaciona con la pregunta anterior, dice, el saber como docente los posibles errores de nuestros estudiantes, ¿es prudente proporcionar ejercicios que tengan errores y el estudiante los argumente? Sí, yo creo que se suele hacer, pero es más cuando tenemos claridad de conocimiento de los estudiantes. Yo creo que es el tipo de actividades que puede motivar a los estudiantes porque de alguna manera son actividades o tareas, como lo mencioné al principio, de evaluación. ¿En qué sentido? Pues que los estudiantes pueden identificar si un procedimiento es correcto o no. En ese sentido es digamos, de esa evaluación más general que nosotros planteamos. Si esa tarea, además de permitirle eso al estudiante, favorece el trabajo en parejas o el trabajo con compañeros, pues todavía es más potente porque va a permitir que los estudiantes presenten argumentos sobre lo que están considerando que está bien o lo que está mal. Entonces, creo que hay que pensar no solamente en identificar los errores, sino en sacarle provecho a esa situación y que el compartir con otros compañeros pues genere ese conocimiento en esos otros compañeros. Entonces, no sería una tarea de aprendizaje en el sentido que nosotros vamos a explicar más adelante en la siguiente sesión, en términos de los conocimientos de los estudiantes, los personales, porque cuando existe este tipo de tareas o este tipo de actividades individual también puede ser frustrante para el estudiante. Y pues si le presentamos tareas que tienen errores, el estudiante lo que generalmente está esperando es que el profesor le diga cómo se hacen bien las cosas. Y para algunos de ellos, si no hay una costumbre o si no está bien identificada la intención de la tarea, pues yo creo que en lugar de favorecer puede ser perjudicial porque podemos confundir al estudiante. Me están diciendo que estoy aprendiendo o el profesor me está enseñando, pero me está enseñando con cosas que están mal. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado con esto.
Antonio Rodríguez nos escribe, ¿es necesario fortalecer las tareas de la guía a partir de los referentes nacionales o de las necesidades de los estudiantes en esta etapa de confinamiento? Pues mira, Antonio, yo creo que más que tener en cuenta los referentes nacionales, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que nuestros estudiantes necesitan de acuerdo con lo que se planteó en la institución y pues de acuerdo a las necesidades que se tienen. Eh, Repito que con la limitación que tenemos de comunicación, la limitación que tenemos para poder compartir cosas con los estudiantes, pues tenemos que ser muy concretos en las cosas que les vamos a presentar. Y yo creo que más que un referente nacional, en este caso, pues las instituciones se han tomado el trabajo con esos planes de área de aterrizar un poco esos referentes y de plantearlos de acuerdo con las necesidades y las características de las instituciones. Y los estudiantes que están en esas instituciones, pues también tienen unas características. Entonces, las cuestiones, los referentes nacionales son muy generales y nosotros no vamos a trabajar con esas cuestiones generales. Tenemos que aterrizar todo esto hasta pasar por la institución, pero más en específico todavía, perdón, es trabajar con las necesidades de los estudiantes. Entonces creo que se tiene que ir más hacia ese lado. Gracias, Carlos. Luis Miguel Arrieta nos dice, buenas tardes, más que una pregunta, considero que una tarea prototípica es un desempeño esperado. De acuerdo, sí, esa es la idea. Eh, con prototípico lo que queremos es pensar en la idea de esa tarea ideal, la tarea que le permita al estudiante ese desempeño esperado, como le estás diciendo, Luis Miguel. Ana Milena nos escribe, ¿es necesario compartirle a los estudiantes las competencias que queremos que ellos desarrollen en una guía de trabajo? Muy buena pregunta, Ana Milena. Eh, mm, yo me atrevería a decir que más que necesario compartir con ellos, es obligatorio compartir con ellos. O sea, tenemos que ser conscientes de las personas con las que estamos trabajando. Lo que quiero decir es, los estudiantes están entendiendo lo que nosotros estamos haciendo, que es enseñarles, y si nosotros vamos con las cartas sobre la mesa, vamos con total transparencia a decirles esto es lo que nosotros esperamos que ustedes hagan, ellos van a tener más información y sobre todo van a sentir la confianza con nosotros para poder decir, no estoy entendiendo, o cómo quieres que me acerque a esto, o no veo la manera de poder desarrollar esto que me estás pidiendo. En cambio de llegar con las cartas un poco tapadas y esperar que ellos hagan cosas que pues no saben cuál es el objetivo o que de pronto no saben a dónde queremos que lleguen. Entonces, en la medida en que nosotros les digamos con toda sinceridad, con toda franqueza, obviamente con un lenguaje que ellos entiendan, les digamos hacia dónde queremos que vayan, seguramente pues van a tener más confianza y van a poder llegar. Paola Suárez nos escribe, durante la charla se comentó que es importante tener en cuenta las condiciones de cada institución. Sin embargo, ¿cómo debemos realizar una guía suficientemente clara para un estudiante del sector rural que no tiene conectividad y muy pocas posibilidades de conectarse con los docentes, teniendo en cuenta además los grandes problemas que tenemos con la lectura y su comprensión? De acuerdo, Paola. Es una situación complicada pensar que podemos hacer generalizaciones o que la generalización va a funcionar. Estamos de acuerdo. Em, Repito que aunque estemos limitados, aunque tengamos pocos recursos, pues no tenemos que pensar en que no lo vamos a poder hacer. Creo que el conocer a nuestros estudiantes y conocer la situación en que están debe ser algo que juega a nuestro favor en términos de pensar en cómo logramos que el estudiante haga algo que le sirva. Cuando nosotros comenzamos a escuchar las historias complicadísimas, las situaciones de profesores y estudiantes del sector rural, pues una pregunta que nos hicimos es, ¿y cómo están haciendo? Y cuando nos enteramos que un profesor rural podía tener 3 o 4 sedes a cargo, pues todavía nos sorprendió más. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos ayudando? Una posibilidad
la que nosotros vemos, obviamente afuera, alejados de la situación real, pues una posibilidad que me atrevo a decir es, me atrevo a sugerir, es que debemos pensar es qué situación que nosotros sepamos que el estudiante, por la que el estudiante está pasando, por la que puede pasar en su casa, en ese sector rural, en esa casa metida entre las montañas, qué situación puede estar viviendo ese estudiante en sus días que le permitan tener una cercanía con un conocimiento matemático de alguna manera, sin esa interacción tan seguida con el profesor. Entonces, eso es lo primero, pensar en qué puede suceder y a qué le puedo sacar provecho de esa actividad. Ahora, la otra cuestión es, tenemos que adelantarnos. Y cuando digo adelantarnos me refiero a tenemos que pensar en cómo el estudiante va a reaccionar ante esa tarea que yo le voy a proponer en la guía. Tengo que pensar en lo que puede llegar a ser, que eso, repito, lo vamos a ver en la próxima sesión. Y si yo tengo en cuenta estas cuestiones de lo que yo creo que el estudiante va a hacer cuando pasen esos 8 días o cuando pasen esas 2 semanas en que el estudiante del sector rural llegue a su escuela a entregar unas hojas con su trabajo y llegue a recoger unas nuevas, pues que en esas nuevas hojas el estudiante se encuentre con una explicación de lo que el profesor considera que pudo haber hecho ese estudiante durante esos 15 días o durante esa semana y que lo anime, porque si el profesor tiene una idea de yo me imagino que tú hiciste esto o hiciste aquello, es posible que te hayas equivocado aquí o es posible que hayas considerado que la solución era esta o tantas cosas que puede uno como profesor decir cuando conoce a sus estudiantes. Yo creo que cuando el estudiante recibe esa información, pues van a pasar dos cosas, o es lo que yo esperaría. La primera es, se va a dar cuenta que su profesor lo conoce y que conoce las circunstancias en las que está, se da cuenta de las capacidades que tiene en términos de ese conocimiento matemático porque se está imaginando lo que él hizo. Y lo otro es que va a identificar que el profesor le está ayudando porque si el estudiante durante esa semana, durante esos 15 días hizo algo, pero el profesor le está diciendo que es posible que te hayas ido por este camino no es el ideal y le muestre sería ese camino en el que las cosas se ven un poco mejor, pues entonces se va a dar cuenta que lo está ayudando y de esa manera también va a aprender. Entonces, pues claro, son pocas las posibilidades que tenemos para conectarnos con los estudiantes, pero yo creo que esa sería una posibilidad y es anticiparnos a lo que va a hacer el estudiante. En conexión con esto último que has dicho, Carlos, Juan Carlos, dice, ¿cómo conectar a un estudiante con aquello que van a hacer si no hay motivación intrínseca y si no ven en casa un ejemplo adecuado de estudio? Dice Juan Carlos porque maneja a población indígena. Sí, Juan Carlos, tienes razón. Ahí ese es otro problema. Me tomo lo último y es cuando en la casa no ven un ejemplo. Tienes razón, hay muchos papás que por diferentes circunstancias pues no pueden apoyar a sus hijos. Pero pensemos en lo siguiente. Esta situación de confinamiento nos sacó de nuestros esquemas de aula, primero, entonces ya no tenemos la oportunidad de interactuar con los estudiantes tan frecuentemente. No podemos usar un tablero, no podemos usar un papel en el que les escribamos y les demos explicaciones y que luego de 10 minutos podamos volver a explicarles. Eso ya no lo tenemos. Eh, pero como lo dije antes, la idea es anticiparnos un poco a lo que hacen los estudiantes. Con la siguiente cuestión que es la no participación de los papás porque no tienen tiempo, porque no están interesados, porque no tienen una educación que les permita apoyar a sus hijos. Pues mira, todo eso es muy complicado, pero yo no lo vería, o mejor dicho, no me centraría en ese problema, sino me centraría en la oportunidad que yo como profesor le pueda dar al estudiante. Pensar en tareas en las que el estudiante no necesite mucha ayuda de los papás, sino pensar en ayudas que yo le pueda dar dentro de la misma guía. Una explicación, una definición, un ejemplo, la manera como se hace o la respuesta o a lo que quiero que más o menos se acerque o que presente un argumento de algo que yo le estoy proponiendo o que me explique de qué otra manera se podría hacer o presentarle diferentes situaciones y que escoja una y que diga por qué. Yo creo que ese tipo de cosas podría favorecer, digo, podría favorecer que el estudiante no dependa
de sus papás. Porque pues si ya tenemos un problema con que los papás, digamos, en algún caso particular no tengan la educación, pues lo importante es que el profesor sí la tenga. Y lo importante es que el profesor esté muy preparado para que pueda ayudar al estudiante. El profesor no va a cubrir a los papás y no va a lograr hacerlo por más que se lo proponga, pero sí que le dé las oportunidades a ese estudiante, como lo mostramos antes. El propósito son los estudiantes. Y si tú sabes que los papás de determinado estudiante definitivamente no le van a colar, pues entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, si ellos no le van a ayudar, ¿yo cómo lo puedo ayudar? No le puedo poner un problema adicional. Ya sé que los papás no están, entonces, ¿cómo hago para que ese estudiante pueda hacer las cosas sin buscar esas ayudas? Luis Miguel Arrieta nos pregunta, ¿cómo hago para que hacer sumas se convierta en indicio de saber sumar en un estudiante? Creo que está muy relacionado con tu ejemplo de hoy, Carlos. Sí, perdóname, ¿cómo hacemos para qué? ¿Me repites, por favor? ¿Cómo hago cómo hago para que hacer sumas se convierta en un indicio de saber sumar en un estudiante? Pues yo creo que hacer sumas no es un indicio que el estudiante sabe sumar. Hacer sumas es un indicio que el estudiante conoce un procedimiento y que se aprendió las reglas. Digamos, con hacer sumas me refiero al poder ver que las sumas están en una estructura específica y en lápiz y papel o en algún sistema y que el estudiante puede hacerlo. Pero eso no es saber sumar. Eso es una parte pequeña de saber sumar. Eso es una pieza muy pequeñita de todos los procedimientos que el estudiante necesita para poder decir que el estudiante sabe sumar. Em, en ese momento, de pronto hay tareas que son muy específicas y necesarias, como las rutinarias, esas tareas en las que les pedimos a los estudiantes que repitan el mismo procedimiento, muchas cosas, pero hoy lo que estamos haciendo es entrenarlos para que puedan hacer ese procedimiento, pero no es el indicador de que el estudiante sabe sumar. Eso debe convertirse en una de las herramientas que el estudiante puede usar cuando se enfrente a una situación en la que necesite poner en juego sus conocimientos sobre suma. Y la suma no es solamente aumentar. Entonces, ahí esta situación de ver, por ejemplo, la suma solamente como algo que aumenta es un problema que los estudiantes van a tener más adelante cuando tengan que enfrentarse a cuestiones como los números enteros, por ejemplo, donde sumar no necesariamente va a ser aumentar, puede ser disminuir. Entonces, creo que solamente es una parte de esto. Entonces, no lo veo como un indicador de eso. No sé, Andrés, si quieras ampliar un poco más la respuesta. No, de acuerdo, Carlos, de acuerdo que, digamos, hay varios autores que hablan de las diferentes interpretaciones de la suma, así como hay interpretaciones de las fracciones. Entonces, por ejemplo, esta idea de comparar, de agregar, de también disminuir, de juntar, es decir, el concepto de suma es un concepto más amplio de simplemente agregar, como muy bien dice Carlos. Entonces, es precisamente parte de esa tarea, lo relaciono con la idea de estructura conceptual, de ver qué implica sumar. Entonces, en la medida que un profesor puede ser con sumar, lo mismo pasa con multiplicar. No es solamente ver la multiplicación como una suma reiterada, sino ver todas las posibilidades de interpretación que tiene una operación. Y lo mismo pasa pues con todas las demás, con la potenciación, con la raíz cuadrada, con una cantidad de operaciones y de conceptos matemáticos que a veces se sí, digamos que se quedan en un solo concepto y no se amplía precisamente porque se desconoce esa estructura en la que se inserta un tema. Entonces, de acuerdo que hacer sumas es una parte de saber sumar, digamos, es ese acto repetitivo de un algoritmo, pero pues también lo que comentábamos de comparar, agregar, disminuir, hacer un factor que modifica a otro. La idea también de partes de un conjunto, bueno, hay una cantidad de términos que están alrededor de la suma que evidentemente, como mostraba Carlos, pues hay como una cantidad de capacidades agregadas a la suma, más allá de solamente ejecutar un algoritmo. Yandri nos pregunta, Carlos, ¿qué estrategia me recomendarías para diseñar una guía para cubrir las necesidades de todos los estudiantes? Tengo el caso en el aula de clases, hay variedad de estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje.
por ejemplo, discalculia o niños con altas capacidades? Bueno, aquí repito la idea del principio. El centro son los estudiantes y tenemos que tener en cuenta esas características de los estudiantes. Si debes hacer una sola guía para estos estudiantes que son pues diferentes, pues claramente no la van a poder hacer todos. Tendrías que pensar en un apartado que sea para un grupo que tú conoces y el otro apartado que sea para el otro grupo, porque pues es muy complicado que en esta situación pues los estudiantes puedan, digamos, hacer las dos cosas. Ahora, en una situación diferente, si tienes la posibilidad de juntar a estos estudiantes, podrías manejar los dos tipos de tareas, viendo que uno la van a desarrollar más rápido que otros o que van a tener menos dificultades que los otros, pero al poner a trabajar a estos estudiantes, según lo que sepas y conozcas de ellos, que pueden llegar a trabajar juntos o que se puede dar este tipo de interacción, pues las tareas que son más difíciles para unos pueden ser apoyadas por estos que ya tienen ciertas habilidades y entonces van a cumplir un papel importante en el aprendizaje de los otros estudiantes y al contrario, también estos estudiantes que ya tienen esas habilidades, cuando, y esto nos pasa a todos, cuando vemos la necesidad de argumentar las cosas, nos vemos en la obligación de tener cuidado con lo que vamos a decir y eso también ayuda a que concretemos las ideas. Entonces va a ser formación para los dos. Pero tienes razón, es muy complicado trabajar con esa población tan diversa y pensar que una sola actividad puede cubrir todo. No, así no es. Lucinda nos escribe, ¿cómo favorecemos un aprendizaje en vez del contenido? ¿Y de qué manera podemos valorar este aprendizaje? Cuando en casa la mayoría de las guías la terminan haciendo los padres para cumplir. Vale, comienzo por el final. Si los padres hacen la guía para cumplir es porque están entendiendo que el propósito es cumplir. El propósito no es que los estudiantes aprendan. Eso tiene que ver con la evaluación. Si un papá está temeroso de saber que su hijo va a reprobar matemáticas o va a perder matemáticas, pues lo que va a hacer es ayudarlo a cumplir. Pero si el papá sabe que lo que es más importante es que el estudiante o que su hijo aprenda, pues las tareas que se diseñen en la guía, si no son de respuesta única y al contrario son tareas de argumentación o tareas de otro tipo que no necesariamente se van a ver como correctas, digamos, de una manera rápida, pues yo creo que los papás van a cambiar un poquitico esa actitud de respondamos por nuestro niño. Entonces creo que esa cuestión tiene que ver más con la manera como nosotros estamos mostrándole las matemáticas escolares a los papás y la evaluación, obviamente. Entonces, repito, en la medida en que las tareas para los estudiantes y para los papás, en la medida en que las actividades se conviertan en algo para cumplir o que tengo la obligación de cumplir, pues el propósito va a ser cumplir. Si las tareas se convierten en la oportunidad que tengo para aprender nuevas cosas, van a cambiar las actitudes y seguramente vamos a procurar esas aptitudes buenas que tienen los estudiantes. Leiber Herrera nos escribe, buenas tardes. ¿La clasificación de las tareas en cuarentena es diferente a la clasificación de tareas presenciales o es la misma? De igual manera, ¿la tarea en cuarentena cumple características especiales? Vale, entiendo que clasificación de tareas como las presenté en la sesión. Yo digo, o mejor dicho, sí, la respuesta sería sí, es la misma clasificación. Las tareas tienen un propósito y la clasificación que presenté se refieren a ese propósito. Entonces, en cuarentena o en el aula o en entrevista de trabajo o en entrevista de examen de recién egresado de la universidad, en cualquier situación, las tareas tienen propósitos diferentes. Y en ese sentido se pueden clasificar de la misma manera. Por ejemplo, una tarea para una persona que sea mecánica, que se dedique a la mecánica automotriz, va a tener tareas que van a ser tareas prototípicas, lo que esperan que un mecánico sea capaz de hacer,
van a tener tareas de diagnóstico de qué tanto sabe, van a tener tareas de examen en las que va a tener que pasar por un chequeo de tantos puntos y va a tener que cumplir con todos estos puntos. Entonces creo que en términos generales esa clasificación de las tareas es la misma para todos. Ahora, las tareas en cuarentena cumplen la misma, eh, las características o son diferentes. Pues creo que respondí eso ya y es en cuarentena en cualquier momento. Las tareas van a cumplir con lo mismo. Ahora, ¿qué tan diversas pueden ser las tareas? ¿Qué tan exigentes, tan complejas? Para que entendamos un poco a lo que me refiero, qué tan complejas pueden ser las tareas, eso depende de los recursos que tienen nuestros estudiantes en este momento, de las herramientas con las que pueden contar, pero pues básicamente tenemos que irnos es a los conocimientos que sabemos que los estudiantes tienen. Entonces, depende en el contexto en el que te encuentres, tienes que pensar es en el conocimiento de los estudiantes y saber con qué pueden contar y pensar en tareas según lo que tú quieras hacer. Porque si lo que quieres hacer es un diagnóstico de los estudiantes porque vas a empezar el año escolar, pues entonces tienes, perdón, que pensar en tareas que te ayuden a diagnosticar, que te ayuden a ver qué tanto saben, no a calificarlos, sino a saber qué tanto saben. Entonces, ahí vuelve esa clasificación de tareas. Bueno, algunos nos han escrito dos o más preguntas, pero para poder darle oportunidad a todos los colegas, voy a seguir continuando con preguntas a aquellas personas que no han preguntado. Ana nos escribe, en la enseñanza para la comprensión es muy importante contextualizar a los estudiantes para que los conceptos tengan sentido para ellos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso puntual de la factorización, no es una tarea fácil y en aquellos estudiantes cuya motivación es baja y la motivación se limita a no perder la materia, los errores y limitaciones van a aumentar. ¿Qué sugieren hacer en estos casos? Vale, como sugerencia. Eh, Creo que voy a intentar conectar algo que ya dije antes. Si el propósito de las tareas es calificar, si como estudiante sé que si hago bien no voy a perder, en cambio de si la tarea es para aprender y si me equivoco me van a ayudar o si me equivoco voy a aprender más. Eh, Creo que ahí parto esas dos cuestiones. Tiene razón que si vemos factorización como nos la enseñaron, pues el estudiante puede pensar que la factorización es algo obligatorio porque no le ve sentido, porque no ve que funcione para algo y no se imagina que en su vida pueda encontrarse con una descomposición en factores o que se pueda encontrar con un trinomio cuadrado perfecto y que jamás va a volver a repetir la retahíla del primero al cuadrado más dos veces el primero o que cuando es cubo se haga esto y tengo que pensar en si el estudiante se va a quedar con esa idea, las matemáticas van a ser para cumplir y efectivamente van a ser para pasar. En factorización uno puede encontrar muchísimas ideas de muchos colegas que se han propuesto que la factorización sea algo más cercano al estudiante y se han encontrado, o pues hemos encontrado también, ustedes lo pueden hacer, encontrar buenos ejemplos que relacionan la factorización, digamos, básica en términos de realmente qué significa factorizar. Y pues esa factorización, cuando se ve en otras situaciones y cuando en esas situaciones cobra sentido, el estudiante es capaz de trasladar un poco ese conocimiento en otras situaciones. Entonces se puede acercar de mejor manera a esas ideas de factorización. Entonces, creo que la clave está en, repito, como lo dije antes, es en qué significan las tareas para los estudiantes. Y en la medida en que, como profesores, podamos eh, darle esa tranquilidad a los estudiantes de que las tareas no son para evaluarlos y que no se van a convertir en castigo y que si no las pueden hacer entonces van a perder, los estudiantes van a tener mayor libertad para expresar qué es lo que no están entendiendo, van a poder ayudarse entre ellos y sobre todo van a poder ser capaces de explicar por qué no lo están haciendo y van a motivarse un poco cuando vean que nuestro interés es un interés sincero y que no es un interés simplemente de quiero calificarlos y quiero que aprueben con excelente o con sobresaliente, porque si están de alto, medio, bajo, entonces no son los estudiantes que yo quiero. Repito, la idea es esta, es
cómo estamos nosotros mostrando nuestro trabajo para los estudiantes y qué es lo que realmente queremos que ellos sepan o entiendan de eso que les proponemos. De acuerdo, Carlos. Ya con esto es nuestra última pregunta. De pronto complementaría un poco, Ana, eh, a manera de contenido matemático, la factorización. Hay unos trabajos, como decía Carlos, de otros colegas, que se centran mucho en relacionarlo con la geometría y eso puede facilitar un poquito la comprensión de la factorización. Ahora, también hay que hacernos conscientes de que la factorización pues, no se puede convertir en los 10 casos que aprendimos muchos de la álgebra de Baldor hace unos cuantos años, que siguen siendo válidos para muchos esa opción, pero seguramente que podemos pensar en priorizar algunos casos, como te digo, que pueden tener más acercamiento a fenómenos más reales. Como te digo, la geometría me parece que es un campo de aplicación de la factorización muy bonito, donde hay muchos trabajos al respecto. Entonces pueden ser también una ayuda en comprender como tú lo pretendes con tus estudiantes, que más que hacer factorizaciones mecánicamente es comprender lo que quiere decir factorizar. Entonces, los trabajos de colegas centrados en la geometría también pueden ser muy buen apoyo. Bueno, pues Carlos, ya como te decía, esta es nuestra última pregunta. Les agradecemos a todos su participación, sus preguntas, su puntualidad en la sesión de hoy. Y como está aquí en el cronograma, procederíamos próximamente entonces el miércoles 15 a la tercera sesión. William me hace caer en cuenta pues, de que estén publicados estos videos. Esta sesión también fue grabada, entonces próximamente también les compartiremos el enlace de esta sesión para que puedan acceder a ellos, pues quienes quieran repetir o si en algún momento tuvieron algún problema de conexión, pues puedan también acceder a la sesión. No sé si Carlos quieres agregar algo para cerrar. Sí, Andrés, estoy aquí, acabo de abrir el chat, acabo de agregar el enlace, como les dije al principio, el enlace en el que está el formulario, en el que les solicitamos que por favor registren sus datos. Les recuerdo, para los que no alcanzaron a ingresar cuando vi la información, de la misma manera como lo hicimos ayer, finalizando la sesión, les compartimos este enlace para que ustedes registraran sus datos. Estos datos nosotros los estamos teniendo en cuenta para su asistencia y, como lo dijimos, para la entrega de los certificados, cumpliendo pues todos los requisitos que ya les hemos mencionado. Para ya llenaron este formulario el día de ayer, solamente dejamos como obligatorios unos datos, que son los datos que vamos a cruzar para controlar esa asistencia, y lo decimos tranquilamente, abiertamente. Solamente van a tener certificado pues quienes han cumplido con los requisitos, y uno de los requisitos es asistir a las 4 sesiones. Entonces solamente van a encontrar esas 4 o 5 cuestiones de inclusión como obligatorias. Lo demás pues ya lo tenemos registrado, entonces no les queremos poner más trabajo con esto. Y para quienes no llenaron el formulario ayer, entonces les solicitamos que por favor lo diligencien completamente. Nosotros lo que vamos a Carlos, hacer es... Dime. sí, nos están comunicando que no pueden acceder al formulario, parece que no está habilitado respuestas. ¿Podrías verificar, por favor? Que parece que ya estamos. Entonces, gracias por confirmarnos de que no han podido ingresar al formulario. Ya estoy, dame un momento, por favor. Pues listo, pueden actualizar el explorador donde tienen la hoja del formulario, por favor, y me confirman si ya les permite registrar. Ya, aquí ya confirmo que están abiertas para respuestas, me confirman entonces y ya pueden registrar. Bueno, gracias Andrés, gracias a los que escribieron. Entonces, mientras van registrando, pues les sigo contando. La idea es, quienes no alcanzaron a llenar el formulario el día de ayer, nosotros cruzamos la información con los asistentes de ayer que no encontremos en los formularios. Tenemos la sesión grabada y pues todo el chat y todas las intervenciones de ustedes. Si identificamos que alguien sí estuvo en la sesión y que solo llenó el formulario hasta hoy, pues entonces, cruzando esta información, pues ya podemos entonces ponerles ese check en la asistencia de ayer. ¿De acuerdo?
Mientras tanto, me vi una pregunta cuando ingresé al chat que me pareció importante, Andrés, perdóname, ahora me devuelvo, pero es que esto como pasa tan rápido ya no lo encuentro. No lo encontré. Bueno, voy a intentar reproducir la pregunta y quisiera hacer un comentario como respuesta. La pregunta, lo que vi es, pues hace referencia a la dificultad de comunidades indígenas y de cómo con la situación compleja que tienen estas comunidades, pues se pueden llevar tareas y con los papás de estas comunidades que no tienen una educación. Lo que quiero, bueno, más que responder es como opinar, es nosotros tenemos una oportunidad como profesores de matemáticas de trabajar con otras áreas y de sacar provecho de esas otras áreas en términos de conocimiento. Eh, Nosotros no tenemos un papel de enseñar operaciones solamente, ni de enseñar matemáticas formales solamente, sino tenemos también un compromiso y es ayudar a formar a los estudiantes. Y eso lo que nos permite desde las matemáticas es poder meternos con otras áreas para hacer diferentes tipos de análisis o descripciones. Entonces, no por el hecho de que papás no sepan las operaciones básicas, no significa que los estudiantes no las van a aprender, primero. Y lo otro, no porque los papás no tengan conocimientos o no hayan estudiado, no va o no debería generar complicaciones para que los estudiantes puedan ver y conocer interpretaciones de lo que está sucediendo a su alrededor. Y lo que quiero decir con esto es que algo que nos parece importante es el trabajo eh, entre áreas, el poder diseñar una guía, por ejemplo, vinculando áreas de educación física con matemáticas. Que los niños, por ejemplo, algo que se me viene ahora es algo que hizo un profesor de educación física que me pareció interesantísimo y fue solamente con la idea de las pulsaciones, poner a los niños a hacer una cantidad de ejercicios muy suaves y que identificaran en su cuerpo cuáles son los puntos en los que pueden detectar las pulsaciones de su corazón y que hicieran un conteo de esas pulsaciones y que compararan las pulsaciones de una manera muy particular para poder saber cuántas pulsaciones por minuto tenían. Entonces, si partían, hacían una cuenta de cuántas pulsaciones en 10 segundos, cuántas pulsaciones podían tener en un minuto. Y entonces que si tenía 10 segundos, tenía que repetir ese 10 6 veces. Y luego habló de si tuvieran 12 y si contaran hasta 15 y si contaran hasta 30 para llegar al minuto y no tener que contar todo el minuto. Y ahí lo que me pareció genial de esta opción de este profesor de educación física fue a los niños les está acercando una cuestión tan básica como son los múltiplos o los divisores. Y en ningún momento estuvo hablando ni de múltiplos ni de divisores, pero los niños pueden entender perfectamente que hay repeticiones que conservan ciertas características y que hacen que hagan ciertas generalizaciones. Entonces, a lo que quiero ir con todo esto y para no alargar más la sesión, perdón, es nosotros podemos trabajar con profesores de otras áreas que tienen muchas ideas que nos pueden ayudar para acercar las matemáticas a los estudiantes. No nos quedemos con la formalidad, entre comillas, perdón, formalidad, que es lo importante de las matemáticas. Lo que es importante de las matemáticas es que nos permita interpretar las cosas que están sucediendo. Y entonces si tengo la posibilidad de trabajar con alguien de historia, seguramente con una línea de tiempo que me ayude a construir, voy a poder trabajar algo de la recta numérica, del saber qué es mayor y qué es menor según el lugar en donde se encuentre. Voy a poder trabajar con números negativos cuando hable antes de Cristo. Bueno, cualquier cantidad de cosas que seguro ustedes ya han tenido como ideas, pero es para que entre todos en esta comunidad que también nosotros queremos formar, es compartamos estas ideas que tenemos y con estas guías que nos colaboran y con las publicaciones que pueden hacer con nosotros, pues es compartir. Y entonces la idea es poder aprender de los otros, pero creo que es una cuestión clave. No nos centremos, perdón que puede sonar un poco feo lo que voy a decir, no nos centremos en seguir reconociendo los problemas que tienen nuestros estudiantes. Eso ya lo sabemos, ya somos conscientes de eso. Tenemos que centrarnos y preocuparnos por resaltar las habilidades que tienen y por procurar que desarrollen muchas más. Yo creo que eso es lo que tiene que preocuparnos. Bueno, ya perdón por extenderme.
Vale, Carlos. Entonces, vamos a dejar 5 minutos más el chat para que ustedes puedan terminar de diligenciar el formulario. Igual se abre allí pues las opciones, la pregunta si deben llenar totalmente el formulario los que ya lo llenaron ayer, pues hay solamente unas obligatorias para que ustedes puedan diligenciar rápidamente esta información que se solicita. Entonces, de nuevo, nos vemos entonces el próximo miércoles 15 de julio a las 17 horas, hora de Colombia, y estaremos pues atentos a comunicarles los enlaces de los videos. Una feliz noche. Muchas gracias, Andrés, por tu ayuda. Muchas gracias a todos por su puntualidad, por asistir. Nos hablamos la próxima semana. Feliz descanso.